Bueno, el cuadro de cargas eh, lo vamos a elaborar, lo vamos a construir en un formato Excel. Ustedes pueden utilizar cualquier formato, cada uno lo puede construir. Sin embargo, pues yo les propongo utilización en un formato que les comparto en nuestra aula virtual. Ese formato lo pueden descargar del, del aula virtual. Eh, bueno, ya descargado el formato, vamos a comenzar su diligenciamiento. Vamos a diligenciar nuestro cuadro de cargas teniendo en cuenta pues el diseño preliminar que elaboramos. Entonces, según el diseño preliminar que elaboramos, decíamos que vamos a tener dos circuitos para tomar corrientes de pequeños artefactos. Entonces, miremos la estructura rápidamente del cuadro de cargas que elaboramos en el formato de cuadra, donde nos preguntan tipo de acometida. O sea, aquí decimos bifilar, trifilar, bifásica, trifilar, ya sabemos por qué. En Colombia el servicio bifásico es trifilar, porque nos venden dos fases más el conductor de neutro para poder trabajar a 110 voltios. Voltaje entre fases, 220 voltios. Eh, bueno, el número de circuitos, el número de filas que va a tener nuestro cuadro de carga, pues básicamente depende es del tablero de distribución, el tablero de breques que se adquiera para la instalación eléctrica. Aquí pues tenemos uno de 8 puestos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a agregarle uno más porque recuerden que nosotros no podemos, bueno, que el cuadro de cargas básicamente es una representación del tablero de breques. Entonces debe tener el mismo número de circuitos que va a tener nuestro tablero de breques. Entonces comercialmente ellos normalmente vienen de 2, de 4, de 8, 16, 24 puestos. Entonces continuando aquí, decimos que vamos a trabajar, necesitamos dos circuitos de iluminación incandescente. Cada uno de estos circuitos, perdón, circuito de toma corrientes para artefactos pequeños. Entonces, como en total son 15, entonces si nosotros miramos en el diseño, en total son 15 tomas, vamos a dividirlo en 8 y en 7. Entonces, vamos a tener dos circuitos, perdón, 8 salidas y nosotros colocamos 7 salidas para un total de 15 salidas de iluminación. El tipo de circuito va a ser monofásico. Bien, entonces nosotros vemos acá que ya tenemos 8, nos da aquí en una fase conectados a esas 8 salidas en una fase serían 800 vatios y en la otra fase serían 700 vatios. A esto es lo que yo me refería, de ir balanceando cada una de las fases, no conectar todo dentro de todo a la misma fase. Si recuerden que nuestra acometida es de tipo bifásica trifilar. Entonces la idea es esa, ir conectándolos digamos, ir balanceándolos en las fases. Recuerden que la diferencia entre estos dos no puede superar el 5%, que es una de las directivas que les decía que se los aclaraba cuando estuviéramos elaborando el cuadro de cargas. Entonces aquí tenemos de que conectamos 8 en uno y 7 en otro. El otro circuito, los otros circuitos pues serían necesitaría 3 circuitos para lo que tiene que ver con tomas, perdón, salidas de iluminación. Entonces, eh, bueno, aquí hay un error, sí. Hay un error porque estos son tomas corrientes. Serían 8 aquí y 7 aquí. Listo. Ya corregimos. Entonces, si nos damos cuenta, no superamos los 1500 vatios, que es una de las directivas de diseño. Ahora nos vamos para la parte de iluminación, que serían 3 circuitos. En total son 26 salidas de iluminación. Entonces la idea es distribuirlos en esos 3 circuitos. Entonces serían de 2 de 8, 8, 16, 24, 2 de 9, 9, 9 y uno de 8 para completar las 26 salidas de iluminación. ¿Listo? Y de igual manera irlo balanceando. Bien. Necesitamos también tener otro circuito, lo que tiene que ver con nevera, y otro circuito para lavandería y un circuito para estufa. Entonces vamos a tomarlo de esta manera. Aquí en la descripción vamos a decir que estos son circuitos de tomas, tomas de pequeños artefactos. Bien. Y acá en la descripción va a ser
Este también es de la misma categoría, tomas de pequeños artefactos, perdón, aquí copio y pego, pequeños artefactos. Y acá en estos son de iluminación, de circuitos de iluminación. Lo mismo para estos. Son 3 circuitos de iluminación. Ahora nos vamos para el circuito de la cocina. Vamos a donde va a ir la nevera. Entonces vamos a colocarle aquí cocina. Recordemos que la nevera, vamos a considerar eso como un circuito de tomas especiales donde va a estar la nevera, que tiene un consumo aproximadamente de 700 vatios. Ese solo, digamos, artefacto consume esos 700 vatios. Entonces vamos a dejarlo así. Y el otro circuito va a ser el de lavandería. Circuito de lavandería. A ese le vamos a colocar, van a ser 2 tomas, uno para plancha y el otro para lavadora, y vamos a colocar el máximo que tiene 1500 vatios, aunque la sumatoria de estos dos vamos a revisar rápidamente aquí en el censo que tenemos. Entonces la plancha son 1000 vatios, la lavadora 600, serían 1600 vatios. Por eso lo consideramos un toma especial, 1600 vatios. Ahora tenemos el toma de la estufa. En este caso será un circuito bifásico. Y este va a tener, perdón, este aquí es monofásico. Y el que sigue sí que es el de la estufa, va a ser bifásico, que también considera un toma especial de 8500 vatios. Bien, como él va a manejar las dos fases, esos 8500 vatios lo vamos a dividir en las dos fases, que serían 4250 en cada uno, 4250 y 4250. Perdón, aquí 4250. Bien, esto sería entonces estufa eléctrica, obviamente con horno. Listo. Entonces esto sería, podríamos llamarlo acá como el circuito 1, circuito 2, circuito 3, 4, 5, el 6, el 7, este sería el 8, 9, porque es un circuito bifásico. Bueno, aquí hay que corregir esto. Vamos a ponerlo en tipo texto para que no lo convierta a fecha. 8, 9. Recordemos que debemos dejar circuitos de reserva. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que vamos a adquirir un tablero de 12 puestos. Entonces estamos en el 9, sería aquí circuito 10, circuito 11 y el circuito 12 nos quedarían libres. Listo. Bien, ahora acá iremos completando aquí la información del cuadro de carga, pues este simplemente es la suma de cada uno de los consumos de ese circuito. Este factor le llaman factor de pérdidas. Esto se debe a que las cargas actualmente, los artefactos no son puramente resistivos y ellos tienen unas pérdidas por disipación de calor y todas estas cosas. Esos factores de pérdida, pues el máximo permitido es de 0,95. Lo ideal es que este factor fuese 1. Entonces, por norma, lo máximo que nos permiten es 0,95, por eso tomo el valor más crítico. Es simplemente multiplicar la potencia en vatios por el factor de pérdida, eso nos daría la potencia en volamperios, bien, que es para cargas
que ya no son puramente resistivas. ¿Cómo calculamos la corriente? Pues simplemente tomando el valor de la potencia. Recuerden la ley de Watt, P igual a V por I. Despejando, pues tenemos que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Recordemos que en este caso los circuitos monofásicos partimos de un parámetro de diseño de 120 voltios. Entonces ahí tenemos la fórmula. Lo único que cambiaría sería para que sería no un circuito de 120, sino sería la potencia sobre el parámetro de raíz cuadrada sobre 2 sobre 200, la potencia dividido entre la raíz cuadrada de 2 por los 220 voltios. De esa manera se calcularía la corriente. Entonces mire que son una de las ventajas de trabajar el suministro eléctrico a 220, digamos, el diámetro de los conductores disminuiría muchísimo, lo que facilitaría también la instalación eléctrica, y los conductores, al ser más delgados, pues el costo de la instalación de eléctrica pues sería menor. Bien, ahora con los valores de estas corrientes, pues simplemente tendríamos que seleccionar el calibre de los conductores para cada uno de estos circuitos. Bien, por ejemplo, el circuito 1 va a manejar una corriente de 12 amperios máximo, circuito 2 de 11 amperios. Aquí están cada una de las corrientes. Con estos valores, pues nos vamos a la tabla de calibres de conductores AWG y determinamos el calibre referente. Sin embargo, digamos, sin tanto conocimiento, cuando son circuitos de pequeños artefactos, la norma nos obliga a que el calibre mínimo que se debe utilizar, o sea, el diámetro más delgado que se puede utilizar en instalación eléctrica, es calibre 12. Sin embargo, vamos y corroboramos esta información dentro de las mismas diapositivas que también están en el aula para su consulta, y vemos que el calibre 12 nos soporta hasta, con aislante THN, hasta 30 amperios de corriente. Bien, entonces por eso aquí vamos a trabajar calibre 12, calibre 12, calibre 12, calibre 12, calibre 12. Y las protecciones máximas para un calibre, la protección máxima para un calibre 12 puede ser 20 amperios. Entonces cuando la corriente es muy pequeña, pues podemos utilizar protecciones hasta de 15 amperios, pero para este caso lo recomendado, porque está demasiado ajustado, sería una protección de 20 amperios, una protección de 20 amperios. Por ejemplo, en estas corrientes pequeñas sí podemos utilizar protecciones de 15 amperios. Aquí podemos utilizar de 15 amperios. Cuando hablo de la protección, hablo del breque, del interruptor termomagnético, que es el que normalmente se utiliza. Bueno, ahora la cosa cambia un poquito, es en el circuito bifásico, que ya no se utiliza un breaker, sino que se utilizan dos breakers, que sería para esta situación. Aquí sería un breaker, serían dos por una protección que en promedio debe estar alrededor de 45 amperios. La protección normalmente debe estar por encima del consumo del circuito, pero debe estar por encima del consumo del circuito, pero debe ser menor al valor máximo de corriente que soporta el conductor. En este caso, pues colocamos acá 45, pero creo que 45 amperios no se consiguen comercialmente, sería de 50. Sin olvidar que aquí no utilicé la fórmula del raíz de 2, esto bajaría un poquito más. Ahora, el calibre para este conductor, ¿cuál sería? Vamos a revisar. Necesito 40 amperios, después utilizar un calibre 8, porque estamos hablando de una estufa que tiene un consumo muy alto, ¿ya? Entonces sería aquí, podemos utilizar, no, pues sí, un calibre 8 nos toca obligatoriamente. Calibre 8. Entonces aquí calibre del conductor, un calibre 8. Básicamente es el mismo calibre que tiene la cometida, ya vamos a hablar un poco de ella. Bien, bueno, aquí nos hace falta calcular el de este. Nos hizo falta aquí el cálculo. Serían los 1600. Vamos a colocarlos aquí en esta fase. Bien. ...14 amperios también los podemos manejar con
un mismo calibre 12 y la protección aquí sería 1 por 20. Bien, entonces de esta manera pues estamos terminando con nuestro cuadro de carga, una manera fácil de hacer ese diseño, la construcción de ese cuadro de carga. Ahora, finalmente pues tenemos aquí los totales. Ojo con estos totales, que no, generalmente no es una sumatoria. Aquí cuando hago referencia a la cometida hablo del conductor que debemos colocar para conectar nuestra instalación eléctrica con el suministro eléctrico de nuestro proveedor. En este caso pues no vamos a entrar en detalle de esto, pero normalmente en el TC 2050 nos hablan de los factores de demanda. Sin embargo, pues como les digo yo, ya por conocimiento de manera práctica de la experiencia en el trabajo, en el caso de Aguachica Cesar, normalmente la empresa CEN, que es la que presta este servicio, las acometidas las instala generalmente en un calibre 8. Bien, entonces ahora si la instalación eléctrica requiere un calibre 6 y un calibre, hay que justificarlo mediante el proyecto que se presenta. Y uno de los elementos que ellos observan es este cuadro de carga donde está la justificación de nuestra demanda energética. Entonces, si vamos a utilizar un calibre 8, revisemos acá rápidamente el calibre 8, vemos que el calibre 8 lo máximo serían 55 amperios que soportarían. Pero estamos hablando de que vamos a colocar una protección de 60 amperios. No podemos utilizar esa protección debido a que entonces se nos estaría activando la protección, o mejor dicho, no se nos activaría la protección y nuestro conductor se nos fundiría o se nos quemaría. Aquí lo recomendado es que nos va a tocar solicitar un calibre 6 y de esa manera sí podemos utilizar esa protección de 60 amperios. Bien, no, la selección de esta protección no es la sumatoria de las protecciones que tenemos acá. Se hace basado en la demanda total, la potencia total demandada que tenemos acá, aplicando unos factores de demanda. Bien, entonces esto es todo con respecto a la elaboración de los cuadros de carga. Cualquier inquietud pues podemos seguir comentando por los medios que tenemos para mantenernos comunicados, ya sea por el WhatsApp, por la misma aula virtual o el correo, cualquier inquietud que tengan pendiente, algo que no les haya quedado claro. Muchísimas gracias por observar este video, esta explicación.